Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Programación Orientada a Objetos y Programación Estructurada. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a estar trabajando con el concepto de clases y objetos, que creo que son los dos principales que se tienen que ver para el primer paradigma de este curso. Entonces vamos a comenzar. El primero sería lo que son las clases. Pues bien, las clases son todos aquellos moldes o plantillas que nosotros ocupamos y en los cuales nosotros vamos a definir todas las características que van a compartir en común los objetos que se crean a partir de ella. Cuando yo daba el curso de Python, me parece, y el de Java, si mal no recuerdo, ponía un ejemplo con una gelatina. Yo decía, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear infinidad de gelatinas, para ellas necesitaríamos un molde. Ese molde que nosotros ocupamos viene a ser lo que es la clase. La clase lo que va a hacer es reunir las características o las cosas en común que tiene cada uno de los objetos que se crean a partir de ella. Y ya cada uno de los objetos viene a ser esa gelatina en particular. Esa gelatina ya tiene, por ejemplo, su propio color o su propio sabor, que la diferencian entre ellas. Si nosotros habláramos de una persona, imaginemos que también tenemos un molde con una persona. ¿Qué lleva ese molde y qué comparten todos en común? Bueno, pues tenemos lo que es la altura, la edad, por ejemplo, el color de ojos, el peso, si es hombre o mujer. Son cosas que compartimos en común, pero que sin embargo, a partir de que se crea un objeto, que ya es algo en particular, ese objeto ya tiene sus propias características. Por decir algo, si hablamos de esa persona, entonces yo creo un objeto que a lo mejor de nombre tenga Jesús, que de edad tenga 26, que de altura tenga alrededor de 1,73, el color de ojos cafés. Entonces, con base en ese molde, lo que es nuestra clase, nosotros podemos crear varios objetos. Yo podría crear infinidad de personas, infinidad de gelatinas. Otro ejemplo muy común es con los carros. Nosotros tenemos una clase carro, una clase auto, y a partir de ahí, por ejemplo, podemos definir que todos los autos deben de tener un color, un número de llantas, una marca, un peso, se me ocurre, un tipo de motor. Son cosas que comparten en común, pero hasta que se crean los objetos, lo que sería ya cada carro, entonces ya podemos definir de qué color va a ser, de qué marca va a ser, qué tipo de motor tiene. Ya le estamos dando valores a esas cosas en común que tienen todos los carros. Ahora, en una clase tenemos dos partes. En primer lugar, lo que son los atributos, que no es otra cosa más que las variables. Cuando nosotros creamos variables dentro de una clase, o generalmente variables globales, a esto le llamamos atributos. Por ejemplo, lo que ahorita yo les decía, un atributo de una persona pues es la altura, un atributo de un auto es el color, un atributo de la gelatina podría ser el sabor. Simplemente son esas variables que ocupamos y que pueden ser de tipo entero, flotante, carácter, booleano o cualquier otro tipo que incluso nosotros programemos. Y la segunda parte que tenemos que es el comportamiento que tiene esa clase. Por ejemplo, si hablamos de la persona o regresamos a esa en particular, entonces tenemos que una persona puede caminar, puede comer, puede moverse, un carro igual puede encender, puede avanzar, puede cambiar de velocidad y cosas de ese tipo. En el tutorial anterior nosotros veíamos la parte de las funciones. Ahora tal vez algunos se pregunten, ¿qué diferencia tiene entonces una función de un método? En cuanto a la estructura, a lo que nosotros codificamos, es prácticamente lo mismo. Lo que cambia es que generalmente el concepto de función se ocupa cuando hablamos de programación estructurada, mientras que se le llama método cuando hablamos de programación orientada a objetos. Un ejemplo, si yo tengo una calculadora que estoy haciendo en C, entonces digo, necesito crear una función que realice la suma de dos números. Si yo estoy creando una calculadora en Java, entonces yo digo, en mi clase calculadora necesito crear un método que permita sumar dos números.
Tal vez lo que tiene adentro esa función y ese método va a ser lo mismo, tener dos variables que recibe por parámetro y que se van a sumar y a retornarse o a imprimirse. Es exactamente lo mismo en cuanto a la codificación, simplemente cambiamos entre función o método dependiendo del contexto del paradigma en el cual nos encontremos. Ahora, ¿cómo se estructura una clase? Bien, nosotros tenemos generalmente lo que va a ser nuestra palabra reservada, que es class, en este caso pues la puse en español, seguida del nombre. Ese nombre nosotros por estándar debemos de ponerlo con la primera en mayúscula. Eso sí, por favor, traten de estarlo realizando continuamente, porque ayuda mucho cuando, por ejemplo, ustedes hacen documentación y manejan estándares de que las clases en mayúscula, objetos en minúscula, en ocasiones tal vez el estándar camel case, cosas de ese tipo. Pero entonces para las clases sí es importante que inicie con mayúscula y después de eso ya va todo el contenido. Si por ejemplo estamos en PHP o Java, entonces se van a ocupar llaves. Si estamos en Python, recordemos que son dos puntos y se coloca una tabulación para indicar que todo el contenido va dentro de esa clase. Después de eso ya se colocan los atributos, lo que son nuestras variables. Aquí colocaríamos, por ejemplo, la edad, el sexo, la estatura, el peso de una persona, el color de un carro, la marca, etc. Terminando esas variables o esos atributos, empezamos con los métodos. Una persona le crea un método de caminar, de comer, de dormir, de pensar tal vez, o cualquier comportamiento que a mí se me ocurra. Ahí vamos a ir declarando método por método. Ahora bien, ya tenemos la clase. Ya tengo mi modelo o mi molde de personas. ¿Qué es lo que sigue? Pues entonces yo puedo crear objetos a partir de él, que como ya había dicho, son cada una de las unidades o los entes que creamos que ya tienen sus características y valores propios. Como les decía, a partir de una clase nosotros podemos crear infinidad de objetos que nosotros quieramos. De una clase, por ejemplo, computadora, yo podría crear una computadora HP, una Samsung, una Toshiba, una Lenovo, cualquier número y cantidad de computadoras que nosotros podamos realizar. Y también tenemos que en su concepto más simple, un objeto va a ser la instancia de una clase. Ahora no pongo el ejemplo de cómo se realiza un objeto porque cambia ligeramente dependiendo del lenguaje de programación. Así que vamos a la parte práctica a ver cómo se realizan estas clases y objetos. Entonces, en primer lugar, pues vamos a ir a Python. Entonces en Python vamos a crear nuestra clase auto. Voy a colocar dos puntos, indicando que aquí va a comenzar mi clase y recuerden la tabulación o el espaciado que nosotros dejemos. Le voy a decir que va a tener un atributo que se llama color, que se lo podemos cambiar dependiendo del carro que se vaya a hacer. Y como les decía, igual que como declaramos las funciones en Python, también los métodos. Entonces lleva def, lo que sería el nombre del método, y ya aquí su comportamiento. Yo le puedo decir, el carro encendió. Y después le puedo decir también que imprima el color. Ahora, algo particular de Python es que dentro de cada método recibe un objeto. Este objeto se llama self. Mediante ese objeto nosotros podemos acceder a todos los atributos y propiedades o características que tiene esta clase. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera imprimir el color, le digo que voy a imprimir self, punto, y el nombre de mi atributo que es color. Y ya con esto quedó nuestra clase. Tenemos clase, su nombre con mayúscula, dos puntos para indicar que se va a crear una clase, los atributos, que en este caso nada más puse el de color, y lo que serían sus comportamientos o sus métodos, que en este caso también nada más puse el de arrancar. Ahora me salgo de la tabulación del método, me salgo de la tabulación de la clase, y ahora ¿qué es lo que sigue? Vamos a crear un objeto de ese auto. Yo le voy a decir obj, que aquí es el nombre que ustedes quieran ponerle, si quieren ponerle, no sé, n o y o m o cualquier cosa, ustedes pueden ponerlo, es el nombre de una variable.
y le voy a decir que va a ser igual a un nuevo auto. Yo coloco el nombre de la clase tal cual lo puse en la parte superior y mis paréntesis. Ahora yo le puedo decir que quiero acceder a sus atributos y a sus métodos. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, en Python es mediante el punto. Yo le puedo decir obj.color y que ahora quiero que sea azul ese color, particularmente para este objeto que estamos creando aquí. Y acto seguido yo le puedo decir obj.arrancar, es decir, que manda a llamar a su método. Ahora este self que nosotros colocamos es, por así decirlo, no necesario que nosotros lo mandemos como parámetro. Yo lo puedo dejar así y automáticamente se va a reconocer en la parte superior. Vamos a probar cómo trabaja este ejemplo. Entonces aquí está mi ejemplo de C y se me cerró. A ver, debe de haber algo mal. El color, self.color, print. Ah, el input. Necesitamos hacer una pequeña pausa para que no se cierre la ventana. Entonces vamos a ver, y ahí está. Sí funcionaba, solamente que me faltó el input y por lo tanto se ejecutaba muy rápido. Entonces, como les decía, creamos el objeto del auto, le cambiamos el color y mandamos a llamar al método de arrancar. El método de arrancar nos manda este mensaje y seguido del color que es azul. Esto sería para el caso de Python, un ejemplo bastante sencillo de clases y objetos. Vamos a ver cómo sería su compañero PHP. En PHP colocamos las llaves correspondientes, luego vamos a colocar class, auto, y como les decía, aquí en lugar de 2 puntos ocupamos lo que son las llaves. Luego vamos a crear su atributo color, que en este caso, a diferencia de Python, me va a pedir qué tipo de identificador le vamos a poner, o perdón, qué tipo de encapsulamiento. Este es un concepto que vamos a ver más adelante. Simplemente vamos a decir que para poder acceder a él hay que colocarle la palabra public. Con eso PHP ya va a saber que nosotros podemos acceder a él a pesar de que estemos fuera de la clase. Y igual que en PHP cuando hacíamos funciones, la estructura de un método es la misma. Function, arrancar, que sería nuestro nombre, no recibe nada, y le voy a decir adentro, hecho, el auto encendió. Que de hecho me falta el acento, pero bueno. Y ahora, con Python, ¿qué fue lo que hicimos? Colocamos self.color para poder acceder a su atributo. ¿Qué pasa con PHP? Yo tengo que poner this, haciendo referencia a que estoy dentro de esta clase y que de esta clase quiero que imprima el atributo color. Y particularmente siendo PHP nos hace falta un salto de línea, el cual podemos hacer con un BR. Entonces ya tenemos la clase, vamos a crear el objeto que va a ser igual a un nuevo auto. La particularidad de PHP y que también vamos a ver ahorita con Java es que ocupan la palabra new para hacer referencia a que se va a crear un nuevo objeto o una nueva instancia de esa clase. Entonces ya tengo el objeto, luego yo le digo que vamos a cambiar el color. En el caso de PHP, si se dan cuenta, ocupamos como si fuera una flechita en lugar del punto, que es un guión medio y un mayor que. Entonces yo le digo que el color va a ser ahora rojo para este auto. Y por último, VJ, diagonal, perdón, flecha, arrancar. Y vamos a ver cómo funciona en el caso de PHP. Voy a actualizar y ahí está. El auto encendió y el color de nuestro auto, que nosotros se lo estamos cambiando a rojo particularmente para este automóvil que estamos creando. Esto sería con PHP. Aquí está, bueno, ahorita ponemos la comparación de los tres juntos, pero aquí está la comparación de PHP con Python. Entonces se dan cuenta, como les dije desde el principio del curso, la lógica es la misma. Lo único que cambia es la sintaxis dependiendo del lenguaje. Tenemos la clase auto de este lado, clase auto de este lado. El color, arrancar, arrancar. Mi mensaje, color, color.
Creo mi objeto, le cambio el color, mando a arrancar, mando a arrancar. Python me dice, pues mándame un input porque si no me cierro, se lo mandamos a Python particularmente. Pero eso ya depende del lenguaje. Vamos con el tercero, que en este caso va a ser Java. Entonces en Java, yo voy a decirle que voy a crear una clase auto. Nuevamente recuerden, empezando con mayúscula de preferencia. Y vamos a ver la diferencia. Aquí yo también le puedo decir que tenemos un string color. Recordemos que en el caso de Java, nosotros no tenemos el tipado dinámico. Por lo tanto, hay que indicar el tipo de variable que vamos a ocupar. Por lo tanto, yo le pongo string. Seguido del método public void y en este caso arrancar. En Java, en lugar de def o function, nosotros ocupamos public para decir el tipo de encapsulamiento y void para indicar que como si fuera una función no va a retornar absolutamente nada. Dentro de él, yo le digo el auto encendió y que también va a imprimir el color. Java me dice, ok, yo ya sé que tengo una variable o un atributo, mejor dicho, color, entonces es el que voy a imprimir. No me tienes que decir self como en el caso de Python, no me tienes que decir this como en el caso de PHP, simplemente dime que es mi atributo color y yo sabré. Ahora en Java, perdón, más adelante vamos a ver que si yo, por ejemplo, por cuestiones del destino o cosas así, tuviera otra variable que se llama igual, entonces Java automáticamente toma la del método. ¿Cómo hacemos eso? Ahora sí, ocupamos el this para indicar que yo hago referencia al color que tengo como atributo. Este ya es un tema que vamos a contextualizar o a definir más adelante. El uso del this tanto para Python como tanto para PHP como para Java. Pero por el momento, ahorita podemos ver que al color podemos acceder únicamente colocando el nombre de la variable. Y ya por último, pues sería probarlo. Entonces, public static void main y le decimos igual que en los otros lenguajes. Yo voy a crear un objeto, le tengo que indicar el tipo de ese objeto, en este caso es auto, y que va a ser igual a un nuevo auto. Luego le digo que obj.color va a ser igual a amarillo. Y por último le digo obj.arrancar. Misma estructura que en el caso de PHP y Python. Solamente que nos pide pues el método main para saber qué es lo que se va a ejecutar. Entonces vamos a esperar un poco a que cargue Java. Y seguimos esperando un poco a que cargue Java. Ahí está. Y ya nos dice el auto encendió y es amarillo. Y como les decía, la estructura vuelve a ser exactamente la misma. La clase, nuestro atributo, nuestro método. Aquí lo único que cambia es el main, que hay que agregarlo para saber qué es lo que se debe de ejecutar. Creamos el auto. La diferencia con Java, con PHP y con Python es que en Java tenemos que poner el tipo de objeto o de variable que vamos a usar. Le cambiamos el color exactamente igual y arrancar. Tanto Python como Java ocupan el punto para poder acceder a los atributos y métodos. En el caso de PHP, pues ocupamos la flechita como habíamos visto. Entonces esa sería tal vez la única diferencia en cuanto a cómo acceder a sus métodos y atributos. Bueno, y obviamente que PHP ocupa el signo de pesos para declarar variables. Entonces, ese sería un ejemplo básico de clases y objetos en tres lenguajes diferentes que ustedes ya pueden estar manejando cada vez que quieran. Había otra cosa que les quería mencionar antes de terminar el tutorial. A ver. Sí, que en el caso de Java se puede ver muy claramente este ejemplo que yo les digo de que todas las clases deben de empezar con mayúscula. String es una clase, por lo tanto inicia en mayúscula. Cuando ustedes declaran System.out.println, que es la forma de imprimir, también lo hacemos accediendo a una clase que se llama System, que yo ya sé que es clase porque empieza con mayúscula. Que ese System tiene un objeto que se llama out, porque empieza con minúscula,
Y ese objeto out tiene un método que se llama println porque lleva paréntesis y yo ya sé que es un método. Pero como les decía, si ustedes empiezan a ocupar estos estándares de objeto con minúscula, clase con mayúscula, entonces hasta para leer código ajeno, o en este caso el código que ya viene por default de Java, pues ustedes ya pueden hacerlo de una mejor manera. Yo espero les haya gustado. Recuerden cualquier recomendación, si les gustó, si no les gustó, qué les pareció, es bienvenida en los comentarios. El código fuente de los 3 ejemplos va a estar también en los comentarios por si gustan descargarlo de este video. Y igual no, recuerden que si les gusta no necesitan hacer donaciones, no necesitan pagar. Este curso es totalmente gratuito. Lo único que les pido pues es estarlo compartiendo, estarle dando me gusta y tratar de invitar a más gente para que pueda seguir creciendo el canal. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.